Nadie va a salvarte, dijo el general con la voz de siempre, seca, medida, la réplica de 1000 discursos en cuartos de comando. La frase cayó sobre el patio del FOB Sentinel como una losa. La megafonía la convirtió en eco oficial antes de que nadie tuviera tiempo de procesarla. Detrás del podio, bajo la lona que vibraba con el viento caliente del desierto, las cámaras parpadeaban. Los micrófonos buscaban su ángulo. El ruido del generador, el olor a diésel y a tierra horneada, la superficie agrietada del suelo, todo formaba un telón que hacía más visible la pequeña caja de metal abierta en las manos del general. Anna Sharma miró la escena con la misma calma con la que desenrosca el tapón del aceite antes de limpiar su rifle. No era que no sintiera, era que su forma de sentir no necesitaba exhibición. La frase se quedó en el aire, dirigida no solo a ella, sino a una idea, que solo el barro y la sangre valían reconocimiento, que lo que no se ensuciaba con tierra no merecía brillo. Marcus Thorne no escogía sus palabras al azar. Tenía la habilidad de transformar cualquier ceremonia en su propio teatro, de colocar su sombra donde quería que la luz se moviese. Sus manos, grandes y curtidas, cerraron la caja y colocaron la medalla sobre su pecho, como quien añade una capa más a una armadura que ya no necesita protección. El público, tropa, oficiales, unos pocos periodistas flotando entre gafas polarizadas y agendas, aplaudió mecánicamente. Algunos porque así lo debía ser, otros porque no sabían cómo reaccionar ante una apropiación que se deslizaba hacia lo grotesco. La Bronze Star que Thorne acomodaba en su guerrera no había sido forjada por su valentía personal en combate. Era una pieza que debía ser entregada a una persona que, desde hacía años, había trabajado en la frontera invisible de la guerra, la de las señales. Anna no había luchado con un machete ni con granadas. Había peleado con frecuencia, ruido, latencia y algoritmos. Su vida profesional se medía en archivos, en huellas eléctricas, en mapas que solo se revelaban si alguien sabía leer el pulso de una antena. La cámara que grabó el evento quedó fija en ella cuando su rostro no cambió. No hubo un gesto grandilocuente, no gritó, no hizo un drama. Notó. Su cuerpo hizo lo mismo que su mente, registró. Fueron instantes prácticos. La salida de la ceremonia fue un tránsito de uniformes rígidos y murmullos. Anna bajó las escalerillas del podio con la misma neutralidad con la que cerraba una sesión de inteligencia. Cuando estuvo lejos del ruido, en su container, encendió los monitores. El aire dentro era más frío, mordido por ventiladores que se esforzaban por sedar una vasta sala de discos. Se sentó, conectó un pequeño dongle al puerto de la cámara que la había grabado y descargó el archivo. No era solo una copia, era un acto de asegurar la evidencia. Metadata, timestamps, el ruido de fondo, todo importaba. Porque lo que se relativiza en el terreno, una palabra, un gesto, fuera del escenario, puede ser atado a un número. Y un número puede abrir una investigación. Anna etiquetó el archivo con disciplina. 2029-06-FOV-Ceremony-CAM-03-HDR.mov. Sabía leer los metadatos como otros leían mapas. Cada bloque de tiempo era una coordenada. Buscó la grabación de la cámara del comedor, el teléfono de un soldado que siempre apuntaba por costumbre, el lente oculto en la esquina del polideportivo. Fue encadenando fragmentos. Un teléfono en la fila del público con la batería en rojo. Un dron de patrulla que pasó a las 09:45 la radio del portaaviones que recogió la transmisión del altavoz cuando Thorne pronunció cada palabra. Y no dejó nada al azar. Capturó la red de testigos. Identificó a 5 personas que tenían grabaciones con ángulos distintos. Les pidió copias. Cada clip entró a la cola de su software como si fueran piezas de un rompecabezas. Formatos distintos, códecs mezclados, latencias.
Ana corría sus propias reconexiones. Sincronizaciones frame per frame, alineación por el pulso de la pista de audio, verificación de checksum. Sus manos se movían rápidas, precisas, una coreografía práctica de quien ha pasado más tiempo con servidores que en combates visibles. La tarea no tenía danza heroica. Era tediosa y exacta, y sobre todo, necesaria. Porque en la sala de mando, las historias se colaban por las rendijas del ego. Si no ponías números y sellos, un rumor podía convertirse en legado. Ella no quería que su legado, su trabajo, se convirtiera en mito. Necesitaba que fuera evidencia. Antes de enviar nada, etiquetó también una carpeta con otras pruebas. La hora exacta en que la unidad que dependía de sus señales había dejado el edificio X durante la operación Serpent's Coil. Los logs de recepción de un enlace, la firma de hardware de un transmisor enemigo detectado por sus algoritmos. No los detalles, solo la huella, la latencia del pulso que describía como un latido digital. Y las notas de su equipo sobre cómo ese pulso permitió a los equipos de asalto hacer el avance decisivo. Era una línea directa entre su consola y la acción que había salvado vidas. No por heroísmo personal, sino por precisión técnica. Tenía que demostrar que su contribución no era soporte menor. Era la arquitectura que sostenía la misión. Hizo backups, etiquetas en 3 formatos diferentes. Un disco en un locker, otro encriptado en la red de la base, un tercero entregado a un contacto de confianza fuera del FOB. No era paranoia, era práctica. Cuando terminó, respiró hondo y dejó que la respiración volviera a lo que siempre le había funcionado. Rutina, preparación, limpieza. Antes de dormir, fue a la pequeña piscina de entrenamiento debajo de la cubierta del módulo. El agua estaba fría, densa, un corte de azul en la sequedad de la base. Se sumergió. Bajo la superficie, el mundo se simplificaba, el zumbido del generador se hacía un rumor distante, y su pulso tenía tiempo para volver a su compás. Contó respiraciones, como hacía en prácticas de contención y en saltos Halo. Fue un reset que tenía menos de ritual que de calibración. Al salir al borde, con el traje empapado pegado a la piel por el cloro y la sal del sudor, notó que incluso los dedos olían a aceite de arma. Esa mezcla de cloro y lubricante la reconectaba con su otro templo, la mesa donde cada noche desmontaba y limpiaba el 338. Fue a por ella. Cada tornillo tenía su historia, cada retenedor su precisión. Sus movimientos eran lentos, deliberados, un ritual que dejaba el cuerpo hecho de acciones cuando la cabeza necesitaba descansar de palabras. Los clics del cerrojo, el chirrido del pasador, el óleo que brillaba en la luz, eran música mecánica que le devolvía el control. En la base, los corrillos empezaban a formarse, no por la ceremonia en sí, esas pasaban y se olvidaban, sino por la apropiación. En el comedor, la comida tenía menos sabor. 3 minutos después de la medianoche de noticias, entre un sorbo y un trozo de pan de ración, alguien mostró el vídeo en su teléfono. Se movió de mano en mano. La imagen de Thorne con la medalla, la palabra, la actitud, la noticia se coló como un hongo en los pasillos. Royce y Gable no tardaron en enterarse. Royce tenía ese aire de quien se ha hecho a sí mismo por la disciplina física y por el privilegio de llevar botas en barro. Su orgullo se alimentaba de la idea de boots on the ground como única verdad. Gable se movía a su sombra, más callado, dispuesto a acompañar la versión del grupo. Cuando vieron a Ana sola en la fila de la cocina, rodeada de latas y bandejas, Royce hizo lo que muchos hacen cuando quieren afirmar su territorio. Se acercó con una sonrisa que no alcanzó los ojos y alargó la mano hacia su hombro. No había amenaza real en el contacto, pero sí un signo, una línea sutil que decía, tú eres menor. Royce esperaba una reacción de sumisión. Lo que obtuvo fue algo que lo descolocó, una mano firme que sujetó la suya antes de que tocara. Ana no sonrió, no replicó con palabras. Con un gesto, más técnico que agresivo, desvió la muñeca y con la fuerza justa, empujó a Royce hacia atrás lo suficiente para que perdiera el equilibrio y su bandeja cayera al suelo. Lo que vino después fue breve, quirúrgico. Royce se incorporó, cara roja, y se dirigió a ella con un insulto que, en su boca, debía reducirla. Ana dijo, bajo, sin aspavientos, no me toques.
Tenía la voz de quien no pide, sino ordena por la autoridad de sus límites. No había fanfarria, no hubo golpe demoledor. Las cámaras de los teléfonos, siempre al acecho, registraron la secuencia en fragmentos. El agarre fallido, la corrección, el empujón, la caída de la bandeja, el silencio que siguió. El resultado fue lo que esperaba. Viralización interna. No por espectáculo, por verdad. Torres, que había observado la escena desde la mesa de enfrente con la mirada de quien reconoce maestrías desconocidas, se acercó más tarde y le ofreció un asentimiento que fue a la vez respeto y reconocimiento profesional. «Buen control», dijo sin florituras. Ana respondió con un simple hola, la distancia correcta. Esa noche añadió otro archivo a su carpeta: la filmación del comedor, la hora, la posición del teléfono que grabó. No era venganza, era consolidación de un expediente. Con cada clip, la narrativa pública y la narrativa real iban encontrando puntos de contacto. Era práctico, era metódico. A la mañana siguiente, el paquete que llamó la atención del comandante David Callaway no tenía envoltura dramática. Era una carpeta electrónica y física. En la memoria, los vídeos sincronizados. En la caja, un disco con copias, notas técnicas y un resumen ejecutivo que cualquier oficial debía poder leer en 5 minutos. Ceremonia. Usurpación de medalla por parte de General Marcus Thorne. Evidencia. 6 clips, 4 testigos, metadatos verificados. Impacto operativo. Documento de operación Serpent's Coil adjunto que demuestra la contribución de la señora Sharma como oficial de guerra de señales integrada con unidades especiales. Recomendación. Investigación formal. Callaway la leyó con la ceja arqueada. Era un hombre de sistema, acostumbrado a papeles que pedían trámite y puertas cerradas. Pero había algo en ese paquete que no se vinculaba a chismes ni a rencillas internas: la precisión de los timestamps y la calidad de la sincronización. En la sala de operaciones, la idea del rumor puede persistir si uno no le quita la capa de romance. Callaway sabía que ese tipo de documentos convertían un rumor en un expediente. Guardó silencio un segundo más de lo que su rango le permitía. Su rostro se endureció con la sensación de que aquello requeriría mano firme. El paquete no llegó sin ruido. Un sargento técnico del equipo de Ana le deslizó una nota. Lo ha hecho con su propio respaldo. Se asegura de que nada desaparezca. Callaway asintió internamente. Había algo de disciplina en esa maniobra. No era la iniciativa temeraria de una persona ofendida. Era la práctica de alguien que conocía, por experiencia, cómo proteger pruebas. Él no era ingenuo. Sabía que una acusación contra un general, ordenada por su propia mano, podía convertirse en incendio si no se gestionaba con el debido proceso. Contactó con su red. Primero con Evans, porque una decisión de ese calibre pedía el peso de la cadena de mando. Evans respondió con la calma que le cabía a un almirante que había visto cómo la reputación de la institución podía arrastrarlo todo. «Trae todo a la cubierta del Enterprise», dijo. No la del portaaviones real, el nombre de la nave daba igual, sino la sala grande donde se proyectaban las operaciones y donde las decisiones dejaban de ser susurros. Antes de que el paquete saliera de sus manos, Callaway pasó un mensaje a Ana. No fue inquisitivo, fue práctico. ¿Vienes a presentar? Ana contestó sin dramatismo. Confirmó que estaría allí, que no pedía protagonismo, sino que quería que los hechos hablaran. En la nota, incluyó una frase que Callaway guardó para sí. No me mueve la medalla, me mueve la verdad de la cadena. Eso bastó para entender que aquello no sería un asunto de orgullo personal, sino de procedimiento y autoridad técnica. En la sala de operaciones prepararon la proyección. No sería una puesta en escena sensacionalista, las visuales debían ser limpias. Mapas, líneas, marcadores que mostraran como un patrón, una repetición en el ruido, algo que Ana etiquetaba como huella de hardware, había permitido al equipo de asalto trazar una ruta, sortear trampas y reducir tiempos de exposición en el teatro de la operación. No iba a haber fórmulas, había, en cambio, una analogía que Ana sabía articular con simplicidad. Imagina el ruido como el rugido del océano. En ese océano, la señal que buscamos tiene un latido, como un corazón. Si puedes oír el latido, puedes seguirlo hasta su origen. No era magia,
Era escucha, era paciencia, y también era integridad, porque esos latidos podían perderse si el sistema no estaba calibrado por expertos que supieran distinguir entre pulso y interferencia. Cuando Callaway dio el visto bueno para elevar el asunto, supo que la decisión estaba tomada, y que se iniciaría una ceremonia menos vistosa y más decisiva, la de los papeles, las audiencias, las comprobaciones forenses. Sabía también que colocar un tema así contra un general con la reputación de Thorne no sería fácil. Había intereses, historias compartidas, lealtades de gimnasio y de guerra y el peso del espectáculo mediático. Por eso la estrategia de Anna había sido tan fría: apilar números, no sensaciones. Los números no piden permiso ni favores. Antes de cruzar al ala del portaaviones que hacía de sala de juntas, Anna recogió el parche que tenía guardado en su taquilla, un emblema pequeño y desgastado que indicaba su colaboración operativa con unidades especiales. Una insignia que no se entregaba con ceremonia pública, pero que hablaba de noches compartidas con tropas que en combate tocaban la misma realidad que ella ayudaba a crear. Era una manera de dar respuesta al título no pronunciado de la medalla. Su trabajo no era soporte lateral, había sido operativa integrada. Esa línea, breve y contenida, necesitaba aparecer en la cadena documental. Su papel como oficial de guerra de señales integrada con unidades de operaciones especiales debía constar, no para reclamar un lugar en las fotos, sino para poner en contexto la relevancia de lo que había hecho. En la cubierta, el zumbido de servidores y el brillo frío de las pantallas sustituían al sol directo. Técnicos en polos negros movían paneles, posicionaban cámaras para la vista. La sala tenía la prerrogativa de ser neutral, un lugar donde la verdad podía ser mostrada como lo que era, sin el barniz del teatro de galones. Callaway llamó a Evans. Le explicó lo que había en la carpeta. «Es limpio», dijo. «No hay manipulación evidente, y la vinculación operativa está documentada». Hubo una pausa larga en la línea. «Convoca la audiencia», respondió Evans con la voz que quiebra poco y lo dice todo. En la retaguardia, las constelaciones de la base seguían su curso. El rumor corría, algunas bocas celebraban lo que percibían como justicia posible, otras se encogían en silencio. Entre ellas, Torres y otros sargentos intercambiaban miradas que no necesitaban palabras. El respeto profesional empieza en las cosas que no se ven. Y cuando la institución, por su propia mecánica, decide mirar de frente la evidencia, la verdad encuentra su camino. Lento, pero firme. Anna se quedó un momento en la sala de espera, con la carpeta física sobre las piernas. Había terminado la parte de recolección, ahora venía la otra: presentar, explicar, responder preguntas. La sala olía a metal frío y a cola de impresora. Sus dedos recorrieron el borde de la carpeta como quien repasa listas antes de un salto. No estaba ansiosa, estaba concentrada. Sus pensamientos no se fueron a la medalla ni al gesto del general. Fueron a los hechos, a las secuencias, a los archivos y a la necesidad de convertir latidos digitales en un relato que cualquier oficial pudiera entender. Al cruzar la puerta hacia la sala grande, sintió la transición habitual cuando la técnica se convierte en testimonio. Allí, en un tablero largo y sobrio, el personal esperaría. Thorne ya estaba presente, como era previsible: uniforme impecable, la medalla reluciente, la expresión que mantenía el reclamo de su narrativa. Cuando la puerta se cerró tras ella, Anna no miró la medalla, miró a Thorne con la neutralidad que solo reservaba para quien evaluaba una situación, pero no se dejaba llevar por el drama. Él la miró a su vez, quizás con esa certeza que viene de siglos de reconocimiento público. No podía saber aún que aquella medalla no le pertenecía en la verdad completa del relato, que la fuerza que la había hecho brillar provenía de una red de oídos y de pulsos que él, en su retórica, había querido ignorar. La sala se apagó un momento y las pantallas empezaron a alinearse para recibir lo que ella traía. Anna conectó el primer cable. En la penumbra, la interfaz proyectó su primera imagen, un mapa simple, un trazo y el latido. Se oyó un murmullo apenas perceptible. La disputa, silenciosa hasta entonces, iba a entrar en su fase más decisiva. La imagen en la pantalla tomó forma con la paciencia de quien sabe que los detalles llegan a su tiempo.
Un pulso parecía latir en medio de un mar de ruido, una línea tenue que se repetía con una cadencia irregular, pero reconocible. Ana no necesitó dramatismos para explicar lo que quería exhibir. Su voz fue precisa, calibrada, como la de quien marca un tempo a una orquesta. «Esto no es un pico aislado», dijo, y señaló con el dedo enguantado la línea que se recortaba en el mapa. Un patrón que se repite en distintas emisiones y que tiene atributos que solo corresponden al mismo hardware. Hubo un murmullo en la sala, oficiales inclinando la cabeza, algunos técnicos escrutando con atención, Thorne apretando los labios detrás de su semblante público. Ella continuó. Imagina que buscas un faro en la niebla. Hay millones de luces. La nuestra tenía un parpadeo propio, un latido. Lo escuchamos en distintas frecuencias y en distintos dominios. Lo que he traído son las rutas que ese latido trazó durante las últimas 7 entradas y salidas del objetivo. En la proyección, las líneas se transformaron en rutas. El ruido, al principio caótico, empezó a organizarse en trazos hasta que una trayectoria quedó nítida. Un camino que partía de un barrio concreto, atravesaba calles específicas y culminaba en un edificio sin nombre en los informes públicos. En la esquina inferior, pequeños bloques de texto mostraban que cada punto había sido validado por distintas fuentes. Una antena de patrulla, un dron que sobrevoló una hora antes, registros de enlace que coincidían con las ventanas temporales de la operación. No había poética, había suma de trazas. ¿Y eso basta para una redada?, preguntó un almirante de rostro curtido, desconfiado por naturaleza. Ana lo miró sin aspavientos. No es un fin en sí, es el mapa que permitió a la unidad de asalto reducir la exposición. Nos dio el tiempo de entrada y salida, la ventana de peligrosidad y un punto de guía para la entrada. Fue el hilo que acortó el riesgo. Es por eso que los equipos pudieron actuar con la precisión que se requiere en entornos urbanos complejos. Thorne se incorporó, la sobremarcha de su ego ya arrancada desde el podio. «Yo estuve en esa planificación», anunció con voz grave. Había patrullas, reconocimientos en el terreno. Las fuerzas que corrieron peligro fueron las que tomaron la iniciativa. Si alguien merece la condecoración, son ellos. No se puede reducir una operación a un tablero y llamarlo heroísmo. Callaway alzó una mano, con un gesto protocolario que pedía silencio. «General», dijo en tono neutro, «nadie pretende reducir el valor de quienes tomaron el terreno. Lo que presentamos aquí son hechos objetivos sobre contribuciones específicas. Si hay un fallo en la narrativa, corresponde a cómo se asignaron los méritos». Thorne forzó una sonrisa que no llegó a los ojos. Se notó su incomodidad, la posibilidad de que el relato que había construido, uno en que su persona era epicentro, empezara a resquebrajarse. No tardó en intentar el contragolpe retórico. «Es fácil para los técnicos montar mapas y decir que son la columna vertebral», proclamó. «Pero la guerra no se gana de pie junto a una consola». Ana no respondió a la provocación con indignación. Sus palabras no buscaban la confrontación retórica, buscaban la claridad. Abrió la siguiente capa de la presentación, metadatos sincronizados con testimonios. En la pantalla apareció un mosaico de fragmentos, clips de teléfono, tomas estáticas, el audio del altavoz del FOB. Una franja roja marcó instantes de interés. Ella señaló un fragmento, donde se observaba el desplazamiento de un vehículo enemigo, superpuesto con la creciente intensidad del pulso, que ella había identificado. «Las observaciones coinciden», dijo. «No hay manipulación en los archivos. Los timestamps están verificados. Cadenas de custodia intactas». El general trató de erosionar su validez con preguntas de estilo. ¿Cómo puede probarse que no hubo edición? ¿Quién verifica sus backups? Ana explicó la redundancia de sus copias, el uso de firmas hash para demostrar integridad, la existencia de cronologías independientes, que concluyen en una misma meta. Habló sin tecnicismos innecesarios, con la metáfora puesta al servicio de la comprensión. Si tú tienes 3 rutas que apuntan a la misma casa, y cada una fue observada por equipos distintos, es mucho menos probable que las 3 estén equivocadas por accidente. Algunos en la sala comenzaron a ver lo que Callaway ya intuía, la fuerza de la evidencia. Thorne no se quedó quieto. Lanzó acusaciones veladas sobre la cadena de mando, insinuando que alguien en la retaguardia había buscado protagonismo.
No se puede permitir que un expediente de oficina reescriba la valentía de quienes estuvieron en la trinchera, dijo con vehemencia, apelando al sentimentalismo que siempre funcionaba entre filas. Evans, sentado en primera fila, observó con la calma del que ha dirigido naves y visto tempestad. Su intervención fue breve, y su voz no se plegó a dramatismos. Los hechos nos obligan a ver el cuadro completo. Nadie aquí cuestiona el valor del hombre en el barro. Cuestionamos la atribución incorrecta de reconocimiento. Si la evidencia confirma una usurpación, la institución debe corregirla sin demoras. Hubo un silencio. Thorne se defendió con palabras históricas y recuerdos de campañas. Habló de minería de carbón, de patrullas en la penumbra, de noches interminables. Historia que busca afianzar la identidad. Pero la sala ya no era un escenario para la oratoria. Los datos, fríos y certeros, ocupaban el espacio. Al deslizar el dedo, Ana mostró otra capa. Comentarios de operadores de campo que habían agradecido, en radios y en mensajes cifrados, el enlace que permitió la ventana limpia. Un testimonio puro, sin teatro, firmado por hombres y mujeres con indicativos de unidad. Una capitana que había participado en la incursión habló desde la fila. Si llegamos donde llegamos fue porque tuvimos la línea. No es que no nos mojáramos, es que alguien nos dijo exactamente cuándo entrar y por dónde. No voy a minimizar la sangre de nuestros compañeros, pero no voy a permitir que se borre la cadena que nos salvó de exponernos. La evidencia empezó a conformar un relato distinto al que Thorne había plantado. No había glamour emocional, había correspondencia entre lo que ocurrió y quienes lo posibilitaron. Cuando la audiencia abrió para preguntas formales, la demanda no fue para aquel que más gritó en el podio, sino para la verificación detallada. Peritos forenses de la señal confirmaron que la huella de hardware mostrada por Ana no era un constructo fácil de imitar, requería tiempo, acceso a datos y una cadena metodológica difícil de replicar en la improvisación. Thorne, consciente de que la cuerda se le tensaba, trató una vez más de derivar el argumento hacia la tradición. La guerra se gana con hombres que toman el riesgo físico, dijo, no con quien ve números en la pantalla. Su voz no escondía la ironía, y su mirada buscó aún así absorber la aprobación de la sala. Pero la sala, lenta, comenzó a cambiar de tono. Muchos comprendieron que la guerra contemporánea no era una competencia entre nobleza de barro y pura técnica, era una suma, y cada parte merecía su reconocimiento según su aporte efectivo. Cuando la audiencia cerró la fase de interrogatorios, Evans pidió deliberación. Fue breve. La institución se movía con la parsimonia que marcan los reglamentos y la velocidad que permiten las pruebas. No se trataba de un juicio relámpago, sino de un procedimiento que debía dejar huella administrativa, actas, reseñas, órdenes de corrección. El veredicto inicial fue contundente en su sencillez. La medalla había sido colocada sin el proceso adecuado de atribución. La ceremonia se había desviado de lo que el protocolo exige. Además, la contribución de la oficial de guerra de señales quedó oficialmente reconocida como operativa y determinante en el éxito de la operación. Thorne escuchó la interpretación con la rigidez de quien siente su narrativa desmoronarse. Se le dio la opción de retractarse públicamente o de solicitar una revisión formal adicional. Él eligió la primera, con una declaración medida pero con un tono que no dejaba de intentar salvar la plaza pública. En el micrófono, rodeado de cámaras y de las miradas que antes lo aclamaban, dijo: «Si en algún momento la atribución de honores no fue la correcta, pido disculpas a la institución y al personal». La frase fue un defecto calculado, una disculpa que buscaba preservar la dignidad más que asumir culpa. Evans, con gesto que no era teatral sino administrativo, solicitó que la Bronze Star fuera retirada de la guerrera del general y restituida a su propietaria con un acto formal de corrección. «La historia se escribe con hechos», dijo el almirante, y la frase, aunque sobria, fue leída por muchos como la sentencia del paso correcto. La restitución estuvo marcada por solemnidad y por un ajuste institucional. La tropa observó, conmocionada en distintos grados, pero el orden fue restituido. En la cubierta donde las banderas parecían menos vivas que las pantallas, Evans colocó la insignia entre las manos de quien la había ganado verdaderamente. Lo hizo de frente, sin demasiados aspavientos, y dijo en voz alta la razón.
Por su papel en la operación Serpent's Coil y por la calidad indiscutible de su trabajo en Guerra de Señales, recibe de nuevo lo que le corresponde. La formación respondió con un saludo uniforme que recorrió filas. El peso del respeto fue tangible en ese instante. Ana sintió la medalla sobre su pecho con la misma calma con que había observado su apropiación inicial. No hubo sonrisa de júbilo desmedido. Sus gestos no pedían un aplauso. Su mirada, sin embargo, encontró la de Torres entre la multitud. Él le devolvió un asentimiento que era a la vez cómplice y reconocimiento, algo que valía más que cualquier discurso público. El intercambio fue breve, un gesto de camaradería donde no cabían grandilocuencias. Al terminar la formalidad, entre murmullos que retornaban a la rutina y a las especulaciones, alguien, desde la retaguardia, había grabado todo. Las cámaras capturaron el momento exacto de la restitución, y, en pocas horas, las imágenes comenzaron a salir de la base hacia medios que, eternamente hambrientos de conflicto y corrección, empezaron a contar la historia. Lo que había sido una apropiación transformó su sentido. Ya no era un gesto de poder, sino una prueba que había sido revertida. La ironía fue evidente para quienes conocían la frase que Thorne había lanzado aquella mañana. Las palabras que habían querido humillar ahora quedaban mordidas por la verdad. Afuera, mientras la gente se dispersaba, Thorne se retiró con el rostro más serio que de costumbre. Su estatura no cambió, pero la sombra de una mancha pública lo acompañaba. Callaway y Evans ya discutían pasos administrativos, sanciones, cambios de protocolo para evitar que actos similares se repitieran, procedimientos para blindar las atribuciones de condecoraciones. No era venganza, era reparación institucional y aprendizaje. La institución necesitaba recordarse que en la guerra moderna las formas habían cambiado y que las reglas internas debían reflejar esa realidad. En el recibidor, Torres se acercó a Ana y le ofreció un parche propio. Un parcho pequeño, de colores descargados por el tiempo, que traía impreso un lema más práctico que cualquier consigna: profesionalidad silenciosa. Ella tomó el parche y, con la mínima solemnidad que practicaban entre quienes se respetaban, lo cosió en la manga derecha de su uniforme. Él le devolvió el gesto con otro parche suyo, una insignia de su unidad. Fue un intercambio privado, fuera del protocolo, que coronó el respeto ganado. No era reconocimiento de público, sino de fraternidad profesional. Esa noche, el mensaje que Ana había dejado en el buzón de Callaway, "No me mueve la medalla, me mueve la cadena", resonó en la forma en que fue recibida la corrección. Se hicieron ajustes en la normativa interna para documentar mejor atribuciones y para exigir actas que detallaran la contribución técnica en operaciones conjuntas. El recibidor, Torres se acercó a Ana y le ofreció un parche propio. Un parche pequeño, de colores descargados por el tiempo, que traía impreso un lema más práctico que cualquier consigna: profesionalidad silenciosa. Ella tomó el parche y, con la mínima solemnidad que practicaban entre quienes se respetaban, lo cosió en la manga derecha de su uniforme. Él le devolvió el gesto con otro parche suyo, una insignia de su unidad. Fue un intercambio privado, fuera del protocolo, que coronó el respeto ganado. No era reconocimiento de público, sino de fraternidad profesional. Esa noche, el mensaje que Anne había dejado en el buzón de Callaway, "No me mueve la medalla, me mueve la cadena", resonó en la forma en que fue recibida la corrección. Se hicieron ajustes en la normativa interna para documentar mejor atribuciones y para exigir actas que detallaran la contribución técnica en operaciones conjuntas. Todo aquello no borró la afrenta inicial, pero el proceso demostró que la burocracia, manejada con la razón y el rigor, podía revertir errores y blindar a quienes ejercían labores invisibles. A primera hora del día siguiente, Callaway llamó a Ana a su despacho. No fue una reunión de júbilo, fue de transición. Le agradeció por la compostura, por la documentación y por la forma en que había convertido el agravio personal en un expediente que la institución necesitaba. «Has obligado a que nos pongamos a la altura del conflicto actual», dijo. «No todos lo saben hacer». Ella recibió el elogio como se recibe una pieza técnica, sin ornamentos. «Solo quiero que la cadena funcione», respondió. Y la frase, corta, cerró la conversación. Antes de despedirse, Callaway deslizó un sobre pequeño sobre el escritorio. Una notificación de reasignación. Ana lo abrió sin dramatizar. Era una orden que la fijaba en un proyecto nuevo, clasificado de alcance interservicios. Project Trident, decía la nota en un encabezado sobrio.
No había detalles operativos, solo una firma y un sello que pedían su presencia en la próxima fase. Callaway le dio una mirada que mezclaba orgullo y advertencia. Vas a estar donde la señal cruza con la decisión. No te pido que lleves condecoraciones, te pido que sigas haciendo lo que sabes. Ana recogió el sobre con calma. Sus manos no temblaron. Su decisión no fue de entusiasmo bullicioso, sino de aceptación contenida. Aquello significaba más trabajo, más responsabilidad y probablemente más visibilidad cuando las cosas salieran bien. Era exactamente lo que había pedido alguna vez, sin palabras grandes. Operar donde su especialidad tuviera impacto directo. Al salir del despacho, se encontró de nuevo en los pasillos de la base. La gente la miraba de otra forma, no como alguien que reclamó, sino como alguien cuya competencia había sido certificada por la institución misma. No hubo celebraciones, solo un ligero cambio en el rostro de quienes la reconocían. Ana guardó la medalla en la caja de su taquilla por un momento, la observó y la dejó. Las condecoraciones en su forma más sincera son símbolos. Lo que la sostienen son los hechos detrás. Esa tarde, ya con la medalla colgando otra vez de su pecho en el momento protocolario, Ana recibió llamadas desde el equipo de Project Trident. Una voz técnica, segura, le pidió que preparara un dossier de protocolos. Otra le solicitó reunión para alinear interoperabilidad con equipos de operaciones especiales aliados. Estas llamadas eran el preludio de misiones donde la señal y la acción se encuentran en tiempo real. Ella respondió con la misma compostura que la había acompañado siempre. Agenda, logística, sincronización. En los días que siguieron, la historia de la restitución circuló fuera del FOB. Algunos medios hicieron énfasis en la humillación pública, otros en la corrección institucional. Hubo quienes discutieron la figura del general y su reacción, y hubo columnas que usaron el caso para pensar sobre cómo la guerra y el reconocimiento evolucionan. Para Ana, todo aquello era ruido. Para ella, la victoria había sido simple, la evidencia había hablado. La institución, en su mejor forma, había escuchado. En lo íntimo de las noches, sin embargo, Ana volvió a sus rutinas. Se sumergía en la piscina de entrenamiento y contaba respiraciones, desmontaba su punto 338 y repasaba mapas. No lo hacía por vanidad, lo hacía porque esa disciplina era su manera de garantizar que la próxima vez su trabajo fuera imposible de discutir. La experiencia solo fortaleció su convicción de que el rigor es la defensa más sólida frente a la arbitrariedad. Hubo consecuencias prácticas también. Callaway y Evans implementaron cambios en los procedimientos de atribución de condecoraciones para operaciones conjuntas, exigir documentación que describiera la contribución técnica, testigos formales y verificación de metadatos. No fue una revolución, pero sí un paso operativo. Las reformas no siempre son rápidas, pero cuajaron en la práctica diaria de las unidades, menos espacio para apropiaciones y más para registros. En un mensaje privado, Torres le escribió a Ana: «No todos tienen tus nervios, sigue con el parche». Ella le respondió con un emoji sencillo y la promesa tácita de continuidad. En una de esas noches de vigilancia, mientras preparaba su equipo para el desplazamiento que Project Trident implicaría, recogió el parche que le había dado Torres y lo cosió al uniforme con una calma reflexiva. El gesto fue pequeño, íntimo, no era para un público, sino para su propia calma. El caso dejó otra marca. Entre la tropa, la conversación sobre el reconocimiento comenzó a matizarse. Algunos veteranos admitieron que habían subestimado el valor del soporte técnico, otros que habían aprendido a pedir mejor documentación. Lo más relevante fue que la cultura de la base empezó a atender mejor a las contribuciones que no siempre se presentaban en fotos de combate. Al cabo de semanas, la asignación a Project Trident se materializó. Ana se presentó a la sala de briefing temporal, donde agentes de distintas unidades y ramas se mezclaban en torno a una mesa. Las iniciales y distintivos eran diversos: fuerzas especiales, inteligencia, logística. Allí, frente a esa nueva constelación, Ana no buscó protagonismo. Abrió su portátil, cargó sus análisis y comenzó a explicar protocolos. Su forma de hablar era la misma que en la audiencia, concreta, sin adornos. En uno de los pasillos, un joven capitán la miró con la curiosidad de quien ha oído su historia pero aún no la conoce.
¿Qué se siente?, preguntó sin rodeos. Ana lo miró un instante y dijo, se siente como trabajo hecho, se siente como que ahora debemos evitar que la historia se repita. No era una respuesta heroica, era una tarea. El equipo de Project Trident la integró en una celda donde la información convergía, satélites de baja órbita, estaciones de escucha, nodos de enlace aliados. Allí, en la penumbra iluminada por paneles de estado, Ana encontró lo que buscaba, la posibilidad de convertir rigor en resultados que salvan vidas. No era una escena para medallas públicas, era otra forma de servicio, quizá más oscura para el público, pero clara para quienes saben leer mapas de ruido. Pasaron los meses. La lección quedó registrada. La institución había tolerado la usurpación por un momento, pero la evidencia forzada la llevó a corregir el error. Thorne sufrió consecuencias administrativas. No fue expulsado de la Marina, pero se le asignaron roles lejos del brillo ceremonial por un período, y su carrera pública, al menos por un tiempo, quedó ensombrecida. La decisión fue controversial para algunos, pero había un elemento que prevaleció. La institución prefirió preservar su credibilidad antes que su mitología. Ana, por su parte, siguió su trayectoria sin excesos. En su taquilla guardaba la medalla con la práctica con que alguien guarda piezas de equipo valioso. No era fetichismo, era memoria de que, en aquella oportunidad, la disciplina y la prueba habían restituido algo más que un metal, habían restaurado una forma de ver el conflicto. En una ocasión, cuando la historia ya había recorrido distintas plataformas y conversaciones, un reportero le preguntó si buscaba reconocimiento público. Ella respondió con una frase que sería citada en artículos. Mi trabajo no necesita aplausos, necesita procedimientos que puedan demostrar su valor. La frase, sencilla, encapsulaba su ética. El reconocimiento es secundario frente a la integridad del proceso. El día que dejó equipo temporal para integrarse de lleno a Project Trident, hubo un acto informal en la base. Torres se acercó, la mano firme, y le entregó un parche nuevo. Diseño de ondas y una fénix estilizada. Para que no olvides de dónde vienes, dijo en voz baja. Ella lo recibió, y por primera vez desde la restitución, sonrió apenas. Era una sonrisa medida, sin estridencias, la sonrisa de quien sabe que la reparación fue necesaria, pero que el trabajo continúa. Al anochecer, con el mapa holográfico encendido y nuevas rutas trazadas en su mesa, Ana pensó en la frase que había escuchado aquella mañana en la ceremonia. Nadie va a salvarte. No era una amenaza cronológica, era una mentalidad. La inversión de esa sentencia quedó patente en la trayectoria de los hechos. Alguien escuchó, alguien documentó, alguien actuó en consecuencia. La salvación, en su caso, no fue el acto de un salvador singular, sino el resultado de suma de competencias y del rigor institucional. La retórica del general había intentado minimizar lo que ella representaba, la importancia de la labor que no se ve, y su error fue en no prever que la propia institución, cuando actúa con sus reglas, puede corregir a quien pretende imponerse sobre ellas. En la penumbra de su container, Ana apuntó una nota en su cuaderno técnico. La evidencia no pide permiso, exige rigor. La frase se quedó allí, simple y práctica. No había celebraciones fastuosas. Había, en cambio, una aceptación serena de que su camino la llevaría hasta donde la señal y la decisión se encontraran. El parche nuevo, cosido junto al anterior, le recordaba que el respeto, cuando llega, es un binomio entre competencia y humildad profesional. La historia de la medalla usurpada quedó como un ejemplo en los manuales internos, un caso que se estudiaba en jornadas de instrucción sobre atribuciones y documentación operacional. No era una lección de venganza, sino de cumplimiento, cómo un conjunto de pruebas, bien recopiladas, puede corregir una narrativa errónea y salvar la reputación de quienes sirven en la sombra. En uno de los breves momentos de tregua, Ana contempló la medalla y la dejó a un lado. Sabía que Project Trident requeriría más que condecoraciones, pediría noches en vela, cálculos, calibraciones y la frecuente incomprensión del público. Estaba preparada. Porque en su mundo, la defensa no era grito ni exhibición, era precisión. Cuando, en el futuro, alguien recordara la frase desafortunada del general, muchos sonreirían con ironía. Esa frase, lanzada para humillar, había quedado invertida. Nadie la salvaría si nadie la oyera.
Pero si hay alguien que escucha, documenta y actúa con disciplina, la salvación se construye. No viene envuelta en heroísmos simplistas. Llega como consecuencia de trabajo paciente, trazos que se alinean y reglas que la institución no teme seguir cuando la evidencia lo exige. La sala de operaciones de Project Trident se convirtió en el nuevo centro donde la ingeniería de señales trabajaba codo con quienes entraban al terreno. Ana, sentada frente a su consola, dejó que el zumbido de los servidores marcara el tiempo. A su lado, Torres puso una taza de café y asintió con esa complicidad que no necesita palabras. Ambos sabían que el mundo que vienen a enfrentar no concede certezas, pero sí exige rigor, y que en última instancia, ese rigor es la forma más concreta de salvar vidas. En el eco de todo aquello quedó una lección silenciosa. La dignidad profesional no se impone con adornos, se sostiene con pruebas que hablan por sí mismas. Y la institución, cuando responde así, cumple su papel, no como salvadora mítica, sino como conjunto de procesos que protegen a quienes, como Ana, prefieren la exactitud a la retórica. Si esta historia te ha interesado y quieres más relatos donde la disciplina y la verdad se cruzan en el campo de la operación, suscríbete para no perder las siguientes entregas.